La llaman mocromafia. Nació en los barrios marginales de Ámsterdam y Róterdam, pero hoy es una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de Europa. Su raíz, Marruecos. Su negocio, la cocaína, el hachís y el miedo. Su método, asesinatos, corrupción y control de los puertos estratégicos del continente. Para entender la mocromafia hay que viajar a los años 90. En los Países Bajos llegaron miles de jóvenes marroquíes, hijos de inmigrantes trabajadores. Muchos encontraron barreras: racismo, exclusión, falta de oportunidades. Algunos terminaron en la calle, donde la venta de hachís era fácil, barata y rápida. Esa fue la semilla. Lo que comenzó como pequeños clanes familiares, pronto se convirtió en redes organizadas. Y en ese caldo de cultivo nació la llamada mocromafia, llamada así por el término despectivo mocro, usado en Holanda para referirse a los marroquíes. Durante años controlaron la importación de hachís desde Marruecos, pero a principios de los 2000 descubrieron algo mucho más rentable: la cocaína. ¿Cómo lo hicieron? Aprovecharon su posición en los puertos de Róterdam y Amberes, las dos principales puertas de entrada de contenedores en Europa. Allí, con contactos en aduanas, estibadores y empresas logísticas, comenzaron a introducir toneladas de cocaína procedente de América Latina. La clave: corrupción y violencia. Quien se resistía, desaparecía. Quien colaboraba, se enriquecía. Y Europa entera empezó a sentir el peso de su poder. La mocromafia no es solo un cartel, es una máquina de miedo. A plena luz del día, en calles concurridas, han ejecutado periodistas, abogados y políticos. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato del periodista de investigación Peter R. Vries en 2021, a plena calle de Ámsterdam. ¿El mensaje? Nadie está a salvo si se interpone en su camino. Usan tácticas de película: sicarios en motos, drones de vigilancia, comunicaciones encriptadas, incluso han intentado escapar con helicópteros de prisiones. El miedo es su arma más poderosa y lo han sabido exportar a toda Europa. No se puede hablar de mocromafia sin mirar a Marruecos. Desde el Rif siguen entrando toneladas de hachís que financian parte de sus operaciones. Y los lazos familiares mantienen un puente constante entre Países Bajos y Marruecos. Muchos de los capos viven a caballo entre los dos países, protegidos por redes locales e incluso por vacíos legales que impiden su extradición. Marruecos es la raíz, Europa es el campo de batalla. El 18 de septiembre de 2019, a las 7:30 de la mañana, un abogado respetado salía de su casa en Ámsterdam. Su nombre: Dirk Wiersum. No sabía que esa mañana dos sicarios de la mocromafia lo esperaban escondidos en la calle. En cuestión de segundos, lo asesinaron a tiros frente a su propia casa, mientras su esposa y sus hijos permanecían dentro. Wiersum era el abogado defensor de Nabil B., un testigo clave en un macrojuicio contra los líderes de la mocromafia. Nabil había decidido colaborar con la justicia tras el asesinato de un amigo suyo, pero declarar contra ellos significaba romper el código del silencio. Y para la mocromafia eso se paga con sangre. Primero mataron al hermano de Nabil, luego al propio abogado que lo defendía. Fue un ataque directo al sistema judicial holandés. El asesinato de Wiersum no fue solo una venganza, fue un mensaje brutal. Nadie que se interponga está a salvo, ni periodistas, ni testigos, ni abogados. El crimen desató indignación en toda Europa. ¿Cómo era posible que una mafia ejecutara a un abogado a plena luz del día en un país que presume de ser uno de los más seguros y organizados del mundo? El miedo se extendió por los tribunales y muchos comenzaron a preguntarse si el Estado holandés había perdido el control. Tras el asesinato, el gobierno reforzó la seguridad de jueces, fiscales y periodistas. El caso evidenció que la mocromafia no es un grupo cualquiera, sino una red con capacidad para desafiar directamente al Estado de Derecho.
Hoy los juicios contra sus líderes se llevan a cabo en tribunales especiales, con protección máxima y protocolos casi militares. Pero aún así, la sombra del miedo sigue presente. El caso de Dirk Wiersum marcó un antes y un después en los Países Bajos. Mostró que la mocromafia ya no es una amenaza oculta en los barrios, sino una organización capaz de golpear en el corazón mismo de la justicia. Y mientras las cárceles se llenan de sicarios, los verdaderos capos siguen moviendo los hilos desde las sombras. La pregunta sigue abierta. ¿Puede Europa ganar esta guerra silenciosa? Ámsterdam, 6 de julio de 2021. El periodista de investigación Pieter R. de Vries acababa de salir de un programa de televisión en directo. Caminaba por una calle concurrida cuando un sicario de la mocromafia se le acercó y le disparó varias veces a quemarropa. De Vries cayó en plena calle, gravemente herido. Moriría 9 días después. Europa entera quedó en shock. Pieter R. de Vries era más que un periodista, era un símbolo de la libertad de prensa en los Países Bajos. Había investigado casos de corrupción, secuestros y asesinatos durante décadas. Pero lo que lo convirtió en objetivo fue su papel como consejero y portavoz de Nabil B., el testigo protegido que estaba dispuesto a hundir a los líderes de la mocromafia en el mayor juicio de narcotráfico de la historia del país. El asesinato de Vries no fue solo un crimen contra una persona, sino contra la democracia misma. La mocromafia demostró que podía ejecutar a un periodista famoso en pleno centro de Ámsterdam, frente a cámaras y testigos. Fue un golpe directo a la libertad de expresión y a la confianza en las instituciones. Si podían silenciar a la voz más reconocida del periodismo holandés, ¿quién estaría a salvo? Gobiernos de toda Europa condenaron el asesinato. Hubo marchas, homenajes y llamados a reforzar la seguridad de periodistas. Pero también quedó en evidencia algo más oscuro. La mocromafia ya no era un problema de barrios marginales, sino un cartel transnacional con conexiones en Marruecos, Bélgica, España y América Latina, capaz de corromper puertos, policías y ahora de intimidar al periodismo europeo. El asesinato de Pieter R. de Vries cambió para siempre la percepción sobre la mocromafia. Dejó claro que esta organización no solo trafica drogas, sino que busca controlar a la sociedad a través del miedo. Su muerte se convirtió en un símbolo de la fragilidad de nuestras democracias frente al crimen organizado. Y aún hoy, el eco de sus palabras resuena. Se puede matar a un hombre, pero nunca a una idea. El puerto de Amberes, en Bélgica, se ha convertido en uno de los epicentros del narcotráfico mundial. Allí la mocromafia controla a estibadores, transportistas y hasta empresas enteras. Según Europol, más del 40% de la cocaína que entra en Europa lo hace por Amberes, y la mayoría pasa por manos de la mocromafia. El puerto de Rotterdam tampoco se queda atrás. Allí han aparecido cadáveres en contenedores, secuestros de empleados y hasta planes para secuestrar a ministros de justicia. Los puertos son el corazón logístico de Europa y ellos lo saben. También hay luchas internas. Entre 2012 y 2020, Ámsterdam vivió una auténtica guerra entre clanes marroquíes por el control de las rutas. Decenas de asesinatos, ajustes de cuentas y traiciones. Esta guerra sangrienta no solo dejó un rastro de muerte, sino que también mostró al mundo que la mocromafia ya no era una simple red de traficantes, sino un cartel con capacidad de desafiar al Estado. La mocromafia no es un problema solo de Países Bajos o Marruecos. Es un espejo de cómo el narcotráfico se adapta a las debilidades de Europa. Inmigración no integrada, corrupción en instituciones, puertos desprotegidos y un silencio político que prefiere mirar hacia otro lado. Y mientras tanto, siguen entrando toneladas de droga y saliendo toneladas de dinero. La pregunta es, ¿hasta cuándo Europa seguirá tolerando un monstruo que creció en su propia casa?